Bienvenidos todos. Hoy presentaremos el tercer caso clínico, infarto agudo de miocardio. Este trabajo fue realizado por Eduardo Manzano, Emily Matute, Daniel Martínez, Camila Mejía y Juan José Mogrovejo. Presentación del caso clínico. Paciente de 56 años sin alergia a medicamentos, antecedentes de hipertensión arterial actualmente en tratamiento y dislipemia. Refiere un dolor torácico opresivo irradiado a mandíbula, extremidad superior izquierda y espalda, tras realizar un esfuerzo intenso. El día que solicita asistencia médica, presenta un nuevo episodio de dolor torácico. Valoración inicial. Tensión arterial 123/99, frecuencia cardíaca 105 latidos por minuto, saturación de oxígeno al 100% con gafas nasales. Ahora vamos a hablar acerca del mediastino. En profundo del tórax, ubicado entre ambas cavidades pleurales e incluye la pleura mediastínica. Se extiende desde la cara anterior de la columna hasta la cara posterior del esternón y de la abertura superior del tórax hasta el diafragma. El mediastino se divide en mediastino superior e inferior y este a su vez en porción anterior, media y posterior. Mediastino superior. Está situado por encima del corazón, está limitado superiormente por la abertura torácica superior e inferiormente por un plano entre el ángulo del esternón y el disco intervertebral entre la cuarta y quinta vértebra. El límite lateral está representado por la porción mediastínica de la pleura y el límite pleural del mediastino superior frente a la pared anterior del tórax tiene la forma de un triángulo con el vértice dirigido hacia abajo. Contiene el timo, tráquea y esófago, sus arterias, arco de la aorta, tronco brachiocefálico, arteria carótida común izquierda, arteria subclavia izquierda, arterias pericardiofrénicas y arterias torácicas internas, sus venas, vena cava superior, brachiocefálicas derecha y izquierda y pericardiofrénicas, sus vasos linfáticos, conducto torácico y sus nervios vagos, laringio recurrente izquierdo, nervios cardíacos. El mediastino inferior está dividido en una porción anterior, media y posterior. Se encuentra entre el cuerpo del esternón y el pericardio. Su límite superior está dado por un plano entre el ángulo del esternón y el disco intervertebral de la cuarta y quinta vértebra. Su límite inferior es el diafragma. Sus límites laterales están constituidos por la porción mediastínica de la pleura. Su límite anterior está dado por el esternón y las icóndrisis costaesternales y el límite posterior es la cara anterior del pericardio. Sus principales estructuras son el contenido arterial, la arteria torácica interna, en sus venas, las venas torácicas internas, en sus nodos linfáticos, vasos y nodos linfáticos prepericárdicos y paraesternales y no contiene nervios. Limitado anterior y posteriormente por la cara del pericardio respectivo, los límites superior, inferior y laterales son los mismos que el mediastino anterior. Contiene el corazón y el pericardio, sus arterias, la aorta ascendente, el tronco de la arteria pulmonar y sus ramas y las arterias pericardiofrénicas, sus venas cava superior, ácidos, venas pulmonares y venas pericardiofrénicas, los nervios frénicos y sus nodos linfáticos pericardios laterales. Es un espacio comprendido entre la cara posterior del pericardio y los cuerpos vertebrales torácicos. El mediastino posterior contiene el esófago y los bronquios principales. Sus arterias más importantes, la arteria torácica y sus ramas, sus venas ácidos, semiácidos, hemiácidos accessoria y los linfáticos conducto torácico y los nervios vagos. El corazón está compuesto por dos mitades diferenciadas, un corazón derecho y un corazón izquierdo. Cada una de estas mitades encuentra dos cavidades, un atrio o aurícula o un ventrículo. Estos están separados uno del otro por un tabique. Cada uno de los atrios comunica con el ventrículo correspondiente por un orificio lleno de válvulas. Esquema general de la circulación de la sangre. Del atrio derecho, la sangre pasa al ventrículo derecho que impulsa por su contracción la sangre venosa al tronco pulmonar y de allí a los pulmones. En los pulmones la sangre venosa sufre una transformación en el curso, de la cual se elimina al exterior anhídrido carbónico y se enriquece en oxígeno. La sangre así oxigenada, sangre arterial, vuelve al corazón por las venas pulmonares que desembocan en el atrio izquierdo. Del atrio izquierdo la sangre arterial pasa al ventrículo izquierdo y el circuito sanguíneo queda así cerrado.
La pequeña circulación o circulación pulmonar comprende el ventrículo derecho, la arteria pulmonar y sus ramas, los capilares pulmonares, las venas pulmonares y el atrio izquierdo. En esta circulación las arterias contienen sangre carboxigenada y las venas sangre oxigenada. Es lo contrario de lo que sucede en la circulación sistémica. El corazón, cuando se relaja o se encuentra en diástole, atrae hacia sí la sangre que circula en las venas. Cuando se contrae o se encuentra en sístole, expulsa la sangre hacia las arterias, la aorta o el tronco pulmonar. Nuestro corazón está formado por un músculo con propiedades particulares. El miocardio, que se halla tapizado interiormente por el endocardio y exteriormente por el epicardio o lámina visceral. Además, está rodeado por el pericardio. Acerca de la ubicación del corazón, este se proyecta en el segmento comprendido entre la cuarta y octava apófisis espinosa de las vértebras torácicas, o también conocidas como vértebras cardíacas. Situados en la línea media, se desarrolla sobre todo a la izquierda de esta línea. Continuamos con la configuración externa del corazón. Comencemos con la cara anterior o esternocostal. Es convexa y dirigida hacia adelante. Presenta el surco coronario o aurículo ventricular. Divide el corazón en sector atrial y sector ventricular. El sector atrial es difícil de apreciar ya que está detrás de los troncos arteriales. El límite entre las aurículas es apenas marcado y las aurículas tienen distintas formas. La derecha una forma cónica y la izquierda prolonga la parte anterolateral del atrio. El sector ventricular está ubicado por debajo y a la izquierda del surco coronario, dividido en dos por el surco interventricular anterior, conjuntamente con la arteria interventricular anterior y la vena, que lo acompaña. Los 2/3 son el ventrículo derecho y el tercio faltante es el ventrículo izquierdo. Pasamos a la cara diafragmática, la cual es plana, está sobre el diafragma y tiene una forma triangular. Tiene una parte ventricular dividida por el surco coronario y tiene una parte atrial derecha. El segmento ventricular está dividido por el surco interventricular posterior, por el cual transcurren las ramas terminales de la arteria coronaria derecha. El segmento atrial corresponde a la parte posterior de los atrios, en especial del atrio derecho. La cara pulmonar derecha es la que está en contacto con el pulmón derecho. Comprende el atrio derecho, que está en contacto con el pericardio y la pleura, y además los orificios de la vena cava. La cara pulmonar izquierda está en contacto con la cara mediastínica del pulmón izquierdo, formada por el ventrículo izquierdo. Tiene una forma convexa y redondeada. El borde derecho del corazón separa la cara anterior y posterior, formado principalmente por el ventrículo derecho. La base del corazón se encuentra formada por las partes posteriores de los atrios, con los orificios tanto de las 2 venas cavas y las 4 venas pulmonares. Para terminar, tenemos el vértice, que es la parte más superficial del corazón. Se encuentra en el cuarto o quinto espacio intercostal. Corresponde totalmente al ventrículo izquierdo. Una vez establecida cuál fue su configuración externa, nos vamos a enfocar en la configuración interna y las cavidades internas del corazón. Específicamente vamos a hablar sobre las válvulas que la componen, sus paredes, orificios por donde entra y va a salir la sangre, y las paredes que se van a encontrar internamente. En una división general, el corazón se divide en 2 porciones, derecha e izquierda, separadas por el septo del corazón. A cada lado se ubican sus 2 cavidades, la aurícula y ventrículo derechos, y al otro lado la aurícula y ventrículos izquierdos, los cuales se comunican mediante el orificio atrioventricular. Como podemos ver en la imagen a continuación, la aurícula derecha como tanto la izquierda se encuentran divididos por el septo interatrial, mientras que los ventrículos derecho e izquierdo se encuentran divididos por el septo interventricular, que a continuación hablaremos de ello. Algo que vale acotar ante este septo interventricular es de que se encuentra compuesto por una porción muscular y una porción membranosa, las cuales tienen un origen embriológico diferentes, donde la porción muscular separa las cavidades de los ventrículos y la porción membranosa corresponde a la parte superior interventricular. Además de los septos que hemos visto anteriormente del corazón, existe el septo atrioventricular,
el cual se va a extender desde la valva anterior de la válvula atrioventricular izquierda hasta la inserción de la valva septal de la válvula atrioventricular derecha. Esto se explica mejor a continuación. Aquí podemos observar en esta proyección cómo el corazón se compone por sus dos atrios derecho e izquierdo o aurículas derecha e izquierda y sus dos ventrículos derecho e izquierdo, además de su septo interauricular y su septo interventricular y el recién mencionado el septo interatrioventricular. Los orificios atrioventriculares se encuentran provistos de válvulas que cuando están cerradas separan las cavidades. Están constituidos por valvas que tienen una consistencia de membranas blanquecidas. La válvula atrioventricular derecha tiene 3 valvas y la atrioventricular izquierda tiene 2. Realmente los músculos papilares pertenecen al aparato valvular, son salientes musculares prominentes y cónicas en la luz de los ventrículos, los cuales se agrupan para formar un conjunto anterior. El corazón contiene diferentes válvulas, así como las semilunares, que son las troncopulmonar y la aórtica, y las auricoventriculares tricúspide y mitral. Gracias a lo dicho anteriormente, podemos ver que aquí se ubica la válvula tricúspide entre el aurículo y ventrículo derecho, también la válvula mitral, que se encuentra entre el aurículo y ventrículo izquierdo, la válvula pulmonar y por último la válvula aórtica, que se encuentra en un espacio muy reducido. Por último, también los músculos papilares anteriores mencionados. Ahora vamos a hablar sobre la aurícula derecha. Nos dice que es una cavidad irregular de paredes delgadas en las que se observan orificios venosos, voluminosos para las venas cavas y otros más pequeños para el seno coronario. Presenta 6 caras, la pared anterolateral se extiende entre los dos orificios de terminación de las venas cavas y está formado por la saliente cresta terminal. El terminal del corazón es una hendidura visible externamente en el límite entre el seno venoso embrionario y el propio atrio. El seno de las venas cavas es una cavidad de paredes lisas delimitada por la cresta terminal. La pared superior desde el techo del atrio presenta el orificio de la vena cava superior y la pared intraauricular es la pared posteromedial. Continuando con la aurícula derecha, en su centro se va a presentar la fosa oval. En su pared inferior lateral se va a presentar la vena cava inferior. Y posteriormente la pared atrioventricular corresponde al orificio atrioventricular derecho provisto por la válvula trículo derecho. Tiene la forma de una pirámide irregular cuyo eje mayor está dirigido hacia abajo y adelante. La pared anterior es delgada, en su parte inferior se inserta el músculo papilar anterior, recibe a la trabécula septomarginal. La pared medial corresponde al tabique interventricular y las paredes anterior y medial se unen a nivel del orificio troncopulmonar. En la presentación podemos ver al ventrículo derecho con el orificio del tronco pulmonar que se ubica en la pared anterior del ventrículo, dirigido hacia arriba y hacia la izquierda y atrás. La válvula del tronco pulmonar nos dice que se encuentra constituido por 3 valvas semilunares que son pliegues constituidos de lámina de tejido fibroso. Atrio izquierdo o aurícula izquierda. Recibe las 4 venas pulmonares y se abre en el ventrículo izquierdo por un orificio provisto de una válvula, la válvula atrioventricular izquierda o válvula mitral. Está situada a la izquierda y detrás del atrio derecho, del que está separado por el tabique interatrial y se considera que tiene 6 paredes. Comenzando con la pared posterior lisa, esta se relaciona con el seno oblicuo del pericardio. Esta pared es cuadrilátera y sus 4 ángulos están marcados por la llegada de las 4 venas pulmonares. La pared superior es redondeada, estrecha y forma el techo del atrio. La pared inferior reúne con una pendiente suave la pared posterior con la región del orificio atrioventricular. La pared interatrial es anterior, derecha y muy delgada a nivel de la fosa oval del atrio derecho. La pared anterior es el orificio atrioventricular izquierdo cerrado durante la sístole ventricular por la válvula atrioventricular izquierda y en la pared lateral resalta la aurícula izquierda ubicada a la izquierda del tronco pulmonar. Ventrículo izquierdo. Este ventrículo es muy diferente del ventrículo derecho, cónico con vértice izquierdo e inferior, se presenta circular en el corte pero se pueden distinguir 3 paredes, lateral o izquierda, inferior o diafragmática, medial o interventricular. Se describe un vértice, una base y el orificio de la aorta.
La pared lateral se extiende en superficie desde el surco interventricular anterior hasta la rama marginal izquierda de la rama circunfleja. La pared anterior o diafragmática está marcada por numerosos músculos papilares y la pared medial corresponde al tabique interventricular. El vértice está formado por la reunión de las tres paredes precedentes que convergen en el vértice del corazón. Está ocupado por trabéculas carnosas que le dan un aspecto esponjoso. La base está representada por el orificio atrioventricular y el anillo fibroso se interpone entre la musculatura atrial y ventricular. La válvula atrioventricular izquierda tiene forma de un cono truncado que se inserta en el anillo fibroso atrioventricular. Comprende dos válvulas o cúspides muy desiguales, la valva anterior o mayor y la valva posterior o menor. Estas dos valvas están unidos por comisuras, una izquierda y una derecha. La válvula atrioventricular izquierda tiene forma de un cono truncado que se inserta en el anillo fibroso atrioventricular. Comprende dos válvulas o cúspides muy desiguales, la valva anterior o mayor y la valva posterior o menor. Estas dos valvas están unidos por comisuras, una izquierda y una derecha. A continuación vamos a hablar sobre la constitución anatómica del corazón. El miocardio. El miocardio de los ventrículos es grueso. En él distinguimos fibras comunes y fibras propias. Las fibras superficiales, junto al tejido conectivo, se van a dirigir hacia el vórtice del corazón. El vórtice se forma por la disposición espiroidea de las fibras musculares del corazón. Este es un punto de inversión de las fibras externas descendentes en fibras internas ascendentes. A partir de esto se formarán dos planos, un plano medio de disposición circular y un plano profundo que corresponde a los músculos papilares y a las trabéculas carnosas subendocardias. El miocardio de los atrios es mucho más delgado. Igualmente vamos a distinguir fibras propias y fibras comunes. Las fibras propias van a ser anulares dispuestas alrededor de los orificios venosos y las fibras comunes van a ser ansiformes y se extienden por el anillo orificial. El doctor Francisco Torrent Wasp, en su idea principal, enunciaba que el miocardio ventricular configura una banda extendida desde la raíz de la arteria pulmonar a la raíz de la aorta, que delimita describiendo en el espacio un helicoide y dos cavidades, las cuales son los ventrículos. A esta disposición de células musculares cardíacas, que al agruparse determinan una estructura acintada enrollada en forma de hélice, Torrent Wasp la denominó la banda miocardíaca ventricular. A esta banda la vamos a dividir en dos lazadas, una basal y una apexiana, tomando como punto de referencia el vértice del corazón. Vamos a hablar acerca del sistema de conducción del corazón. El origen de las contracciones y su transmisión armoniosa a todas partes del corazón corresponden a este sistema. El miocardio posee una capacidad de contracción automática. Las aurículas de los ventrículos se contraen siguiendo un ritmo propio y está constituido por células miocárdicas especializadas, y este sistema está dividido en tres partes, que serán explicadas a continuación. El nodo sino auricular o sino atrial está situado en la pared de la aurícula derecha. Es una red de fibras musculares cardíacas especializadas situada por delante de la desembocadura de la vena cava superior y actúa como un centro excitoconductor primario. El nodo auriculoventricular está localizado cerca del anillo fibroso derecho. Comprime una porción de fibras dispuestas en abanico. Transmite después de un periodo de latencia el estímulo proveniente del nodo sinoatrial a los ventrículos mediante el fascículo auriculoventricular y sus dos ramas. Cuando falla el nodo sinoauricular puede actuar como un centro excitoconductor secundario del corazón. El fascículo atrioventricular es un haz de fibras musculares excitoconductoras entre el nodo auriculoventricular y los músculos papilares. El tronco de este fascículo atraviesa el trígono fibroso derecho y se ubica sobre el lado derecho de la porción membranosa del tabique interventricular. Llega hacia la parte superior de la porción muscular del tabique interventricular, donde se divide en dos ramas.
derecha se extiende en forma de arco siguiendo el trayecto de la trabécula septomarginal, lo que la conduce hasta la base de los músculos papilares del ventrículo derecho, en relación con los cuales se divide en ramas subendocárdicos, y la rama izquierda atraviesa el tabique interventricular y se ubica en su cara izquierda cubierta por el endocardio. Se localiza por debajo del espacio entre las valvas semilunares aórticas derechas. Los ramos subendocárdicos, también conocidos como una red o fibras de Purkinje, se trata de la dispersión o ramificación en las paredes de los ventrículos de las fibras originadas de las ramas del fascículo atrioventricular. Algunas de esas fibras toman el aspecto de falsas cuerdas tendinosas. La vascularización del corazón. Las arterias y venas van formando círculos alrededor del corazón. Se los llama vasos coronarios. La arteria coronaria izquierda y derecha no es simétrica la una a la otra. En cambio, los vasos linfáticos adoptan otra disposición. La arteria coronaria izquierda tiene su origen en la aorta. Tiene un calibre de 3 a 4 milímetros en el adulto. Oculta por la aurícula izquierda. Luego se divide en una rama circunfleja y una rama interventricular anterior. La rama interventricular anterior se ubica en el surco interventricular anterior. En el borde anteroinferior emite numerosas ramas. Al pasar a la cara inferior, termina situándose en el surco interventricular posterior. Las arterias del ventrículo izquierdo son la rama lateral de la arteria coronaria izquierda, que se encuentra abajo y a la izquierda, en especial para la parte anterior del ventrículo, en el vértice del corazón. Las arterias del ventrículo derecho son dos principales: la rama del cono arterioso para la parte izquierda del ventrículo derecho. Las ramas interventriculares septales son ramas que se profundizan en el tabique interventricular. Estas se originan en el segmento inferior terminal de la arteria e irrigan los 2/3 anteriores del tabique. La rama circunfleja recorre la porción izquierda del surco coronario, cubierta de tejido adiposo subepicárdico. Oculta su parte inicial por la aurícula izquierda. Está acompañada por la vena cardíaca magna. Se termina en las ramas ventriculares en el ventrículo izquierdo. La rama circunfleja se divide en la rama sinoatrial, ramas atriales y ventriculares. Las ramas atriales en rama atrial anterior, las que recorren el atrio izquierdo y parte del atrio derecho. La rama atrial intermedia para la cara posterior del atrio izquierdo. Y la rama atrial anastomótica para el tabique atrial. Por otro lado, las ramas ventriculares son mucho más voluminosas. Se agrupan en una rama marginal izquierda. Inconstantemente, la rama circunfleja da una rama posterior del ventrículo izquierdo. La arteria coronaria derecha tiene su origen en la aorta y tiene un calibre de 3 a 4 milímetros en el adulto. Se divide en 3 segmentos: preatrial, desde el origen hasta el borde anteroinferior del corazón; infraatrial, en la porción derecha del surco coronario; e interventricular posterior, la arteria interventricular posterior se encuentra. Las ramas atriales se dividen en ramas atriales anteriores, en relación a la aurícula derecha. La rama del nodo sinoatrial se distingue por su longitud, que irriga el nodo un 55% de los casos. Las ramas atriales para la cara lateral del atrio y la rama atrial intermedia para la cara posterior del atrio. Las ramas ventriculares. En las arterias ventriculares anteriores se distingue la rama del cono arterioso que irriga el ventrículo desde la derecha, la rama marginal derecha en el borde externo del ventrículo derecho, las ramas atrioventriculares destinadas en la cara inferior del ventrículo derecho y descienden desde el surco coronario. En el surco coronario ascendentemente se origina la rama del nodo atrioventricular. Las ramas interventriculares septales se originan en la rama interventricular posterior. Ahora nos dirigimos a las venas del corazón. Su disposición no reproduce las de las arterias. Tiene un conjunto principal, el cual está compuesto por la vena cardíaca magna y seno coronario. Las venas pendientes son las pequeñas venas del corazón y las venas cardíacas mínimas. La vena interventricular anterior se origina a la derecha de la punta del corazón en el surco interventricular anterior. Recoge la sangre de la pared anterior de ambos ventrículos. Se separa al llegar a la arteria circunfleja izquierda en vena cardíaca magna y luego recibe a la vena marginal izquierda. Antes de llegar a la cruz de la cara, se ensancha y forma el seno coronario. El seno coronario está ubicado debajo del atrio izquierdo, situado en la parte inferior del corazón.
tiene un largo de 3 centímetros y termina en el atrio derecho, por el orificio del seno coronario, debajo y lateralmente al nodo atrioventricular. Las venas que llegan al seno coronario es la vena cardíaca magna, que recoge la sangre de los ventrículos y de ciertas venas atriales, como la vena oblicua del atrio izquierdo, que representa lo que resta de la vena cava superior y lo lleva al atrio derecho. El seno coronario recibe la vena oblicua del atrio izquierdo, la vena posterior del ventrículo izquierdo, la vena interventricular posterior o vena cardíaca media y la vena cardíaca menor. La vena oblicua del atrio izquierdo está en la pared posterior del atrio izquierdo, es un resto embrionario izquierdo, en íntima relación con el ligamento de la vena cava izquierda por delante de los vasos pulmonares izquierdos. La vena posterior del ventrículo izquierdo se extiende al otro lado del borde izquierdo con dirección a la vena cardíaca magna. Las venas cardíacas anteriores y la vena menor desembocan en el atrio derecho a altura del surco coronario en las foraminas. Las más voluminosas son las ventriculares derechas, la vena cardíaca menor situada en el borde derecho del corazón para desembocar en el surco coronario. Las venas cardíacas anteriores o vena anterior del ventrículo derecho son pequeñas y en número son de 1 a 3 en la parte anterior derecha, desembocan en la vena cardíaca menor. Las venas cardíacas mínimas se originan en las paredes cardíacas pero no aparecen en la superficie y se abren directamente a las cavidades por pequeños orificios. Las venas atriales y ventriculares, tanto derechas como izquierdas, proceden tanto a atrios y ventrículos correspondientes. Ahora vamos con los vasos linfáticos del corazón. Se dividen en subendocárdicos, que son difíciles de diferenciar, intramiocárdicos, drenan los anteriores, y los subepicárdicos. En la red subepicárdica hay un conjunto izquierdo, constituido por troncos que siguen el surco coronario y el surco interventricular anterior. Se reúnen en la unión de estos surcos, dan origen al colector principal izquierdo y en la parte postero-superior llegan a los nodos tráqueo-braquiales izquierdos. Hay un conjunto derecho, con su origen en la cara inferior del corazón. Reúne a los vasos linfáticos del corazón derecho, dan origen al colector principal derecho y terminan en los nodos linfáticos mediastinales anteriores derechos. La inervación del corazón tiene dos partes, la parte simpática y parasimpática. Tiene tres orígenes como son los nervios cardíacos del simpático y los nervios cardíacos del vago, plexos cardíacos y nervios cardíacos. Los nervios cardíacos del simpático, originados en los ganglios cervicales superior medio, estos siguen a las carótidas y el inferior del tronco simpático forman el plexo braquial. Ganglios torácicos segundo, tercero, cuarto y quinto del tronco simpático hasta el plexo braquial. Los nervios cardíacos del vago se dividen en ramos cardíacos cervicales superiores, desprenden de forma variable por la parte profunda del plexo cardíaco. Ramos cardíacos cervicales inferiores en el lado derecho se extienden a lo profundo del plexo cardíaco y en el izquierdo, conjuntamente con el nervio vago, en la superficie del plexo cardíaco. En los nervios cardíacos del vago, los ramos cardíacos torácicos se desprenden del nervio vago directamente a la altura de la abertura superior del tórax. Al llegar al arco aórtico, los nervios cardíacos del simpático y el vago se comunican entre sí. El plexo cardíaco es una formación nerviosa vegetativa que se forma de los nervios cardíacos del simpático y del vago, en la base del corazón y se extiende a lo largo de los vasos coronarios, entre la aorta y la bifurcación traqueal. Los ganglios cardíacos son acúmulos de células ganglionares en la derecha del ligamento arterioso. El plexo cardíaco aórtico, plexo nervioso vegetativo alrededor de la aorta con fibras de los 5 primeros ganglios torácicos y del nervio esplácnico. Esto ha sido un recuento por la anatomía del corazón. Muchas gracias por su atención.